Más o menos en 6 meses. En 6 meses se arregla un proyecto, llegar y financiar. ¿Ese es el producto de eso? ¿El producto? No, el producto de esto es que con el diseño y con la cabida completa y definida completamente de lo que queremos ahí en el recinto, que tiene que ver con la cancha, con la pista de atletismo, etc. Ese proyecto se postula a otra etapa que viene de ejecución. ¿Ya? Y ahí, pero eso es otra etapa, pero ya viene todo listo. El producto de eso es un proyecto que hay que ponerle plata para iniciar obras o hay que ponerle plata para seguir diseñando otra cosa. No, hay que ponerle plata para ejecutar obras. Tengo una pregunta. Entonces eso podría estar ocurriendo en el año 2013. ¿Ya? Me gustaría responderle en el concurso, si bien hablaba de la construcción del estadio que había proyectos de 300 millones, el fondo del proyecto era de 500 millones a nivel nacional. Fue por eso que fue la decisión de buscarlo parcelizado para este año y el año pasado. El fondo del Chile Estadio es 1.500 millones nacional. Nosotros no podíamos postular un proyecto de 300 millones porque la evaluación del proyecto no iba a dar. ¿Cómo el proyecto que se financiar? No, pero déjenme aclarar. En la región de Valparaíso se adjudicaron 1.500 millones. Solo en la región de Valparaíso hay 500 millones. Se adjudicaron. O sea, si hubieran postulado del proyecto de 100 millones. La municipalidad, por ejemplo, la municipalidad de Zapallar se adjudicó 250 millones, por ejemplo. A ver, yo los quiero invitar. La otra vez tuvimos también un encuentro que también fue polémico. Nosotros somos, sí, fue hace un año. Desde ese año han habido proyectos chiquititos, como se quiera, pero han habido, y la intención ahora es clara del alcalde, ¿no es cierto?, de generar un proyecto de reposición y mejoramiento del estadio. ¿Cuándo se va a empezar a construir Una los consulta. camarines? ¿Tienen fecha de construcción? Yo quiero decir algo. Si bien ustedes saben que el municipio decidió postular a este fondo del IND solo para los camarines, para que esas platas puedan ser entregadas y se pueda ejecutar antes, por la ley del deporte, específicamente en el artículo 50, inciso final, le exige a la municipalidad otorgar por escritura pública una prohibición de no enajenar. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el IND, sí lo sé, para que el IND le entregue recursos que son de todos los chilenos a la Municipalidad de San Antonio para que construya los camarines, la Municipalidad de San Antonio se tiene que comprometer por escrito y ante notario que no va a vender esos terrenos. Ante notario se hace la escritura y después la escritura se inscribe en el conservador y se compromete a no vender los terrenos por 40 años. Y eso es lo que no va a hacer nunca. Por eso está haciendo derechado ese proyecto, perdón, te voy a aclarar una cosa. Ese proyecto, Mideplan, ¿qué es lo que hace? No, que dice cuándo se aprueba ese proyecto. Este proyecto se ingresó la última semana, los primeros días de la quincena de enero y se aprobó a finales de enero. Entonces, sí, Lo que pasa es que como cambia el año presupuestario, la ficha viene con el primer año. bueno, pero lo que yo le quiero contar es que Mideplan no pone los montos. Aprueba si lo que se pide es lógico o no tiene lógica. Y aquí se pidió 68, hizo 58, se le dijo sí, pero 58. Ahora, legítimo es pensar, y lo que ya le refiero al señor alcalde, que creo que con 58 no vamos a construir nada decente. Es súper simple. Entonces, yo lo que le voy a invitar es a que desechen ese proyecto y que aceptemos los fondos de IND y hagamos un proyecto y hablemos en palabras mayores. ¿Sabe que si es que el alcalde ya tiene pero por ejemplo desde el punto de vista de que podríamos hacer algo con el estadio, ¿cuándo podríamos nosotros, los que estamos más interesados en el estadio y todo esto, ir a hablar o hablar con los representantes del alcalde para ir a hacer el proyecto o ir a conversar el proyecto? Si es que están las platas, si es que el director del IND tiene los recursos y está ofreciendo los recursos, ¿por qué no se hace y cuándo se podría hacer este proyecto? Y no solamente 60 millones, que 60 millones apenas se van a hacer una gradería y ¿por qué no? Es que es etapa de diseño, no es etapa de ejecución. Para construir, claro que la envergadura de un estadio es de miles de millones de pesos. Entiendo que es un asiento, 1 millón de pesos. Para hacer el cálculo. Ahora estamos en etapa de diseño
Y cuando eso comience, sea por la vía del IND, que se aumente el proyecto y sea un proyecto de mayor envergadura en etapas de diseño, que estamos hablando de 200, 300 millones, si eso llega a buen puerto, feliz de la vida. Y en ese proceso de diseño, que yo les mencionaba anteriormente, se trabaja en conjunto, a la par con la ciudadanía, con las organizaciones funcionales, en el caso de ustedes deportivas, para darle cabida al proyecto y que satisfaga todas las necesidades que ustedes requieren. No es un proyecto, y lo hemos venido haciendo en todos los proyectos de toda orden, vamos trabajando con las comunidades interesadas y las más involucradas para tener proyectos que después la comunidad quiera, que no sean algo que no quiera. Y eso se cumple en la etapa de diseño. Ya cuando se tienen los recursos, se contrata a los especialistas para que hagan esto, se trabaja en un proceso participativo ciudadano para recabar todas las demandas. Una consulta para ser un poco más constructivo también, si bien es cierto, yo creo que desde el punto de vista de nosotros, yo creo que las primeras grandes conclusiones que nosotros deberíamos sacar, primero es a la brevedad obtener esa definición y que se construya los camarines, porque eso nos va a asegurar que el estadio no se vende con un documento completo. Pero que para nosotros se deberíamos hablar con la carta. Por eso, Quiero aclarar que respecto a la hipoteca, entiendo que ese es el concepto de para que no la tienen en 40 años. Ya, esa prohibición, esa prohibición, todo ese trámite que tiene que ver con la inscripción en el conservador de bienes raíces, lo está trabajando la dirección jurídica. ¿Por qué no ¿Ya? se Se hizo está- pero escúchame un minuto. Está bien, no miremos para lo que es, ¿por qué no se hizo? Tratemos de pensar qué hacemos desde ahora Porque la exigencia fue ahora cuando ya aprobamos el proyecto y queremos optar al financiamiento, entonces es la exigencia. No es nueva, una exigencia que está por ley. Pero estamos trabajando en eso, o sea, tengamos pero primero, una mejor disposición. A lo por eso mejor no digo, se hizo en mucho tiempo muchas cosas, pero ahora está toda la mesa tratemos de tratando de aunar esfuerzos. Tratemos de ser positivos. Primero, Don Luis, con respecto a ese tema, que eso tiene que ver con el instituto, quisiera, como, para que quedáramos claros. Esto fue un concurso a fines del año pasado. Hoy en día, Dentro de los 18 proyectos que se adjudicaron en la región, uno es el de San Antonio, de 60 y tantos millones de pesos. Que son los camarines, los servicios higiénicos y el equipamiento. Cuando se refiere a equipamiento, es arcos de fútbol, banderines, etc. El paso necesario para que el IND transfiera los recursos a la municipalidad y con esos recursos la municipalidad haga una licitación a una constructora de cierto nivel que se exige y se pueda ejecutar eso, se solicita que el Consejo Municipal, a través del secretario municipal y una sesión del Consejo, se autorice para hacer esta previsión y firmar ante notaría y inscribirla en el conservador. Eso no se ha hecho. ¿Por qué? Porque con fecha 13 de marzo del año 2012, luego de una conversación que tuvimos en la oficina con el alcalde, él me solicitó que el proyecto que consideraba los camarines, los servicios higiénicos, en cierta parte del estadio física, se corrieran hacia el sur del orden de 200 metros. En el fondo me solicita por oficio adecuar el nuevo emplazamiento de los recintos en función de otros proyectos futuros que complementan esta inversión. o sea, sacarlo del estadio. No, modificar el punto geográfico donde está, correrlos hacia el sur 200 metros. Eso me lo solicitó el alcalde y eso significa que esta solicitud hay que reingresarla a Mideplan, porque Mideplan ya había aprobado el proyecto. Entonces, con esta solicitud hay que reingresarla y Mideplan me lo tiene que autorizar, nuevamente obtener la recomendación técnica, porque en el fondo es otro proyecto, y con eso después se hace la prohibición y se transfieren los recursos. Ya eso es lo que se me solicitó. De acuerdo. O sea que ese primer objetivo lo vemos muy difícil. El segundo objetivo, que es el de la que es este proyecto y este acuerdo que se llegó hace 1 hora y media o 2 horas de un proyecto de evaluación más potente para el estadio, lo que acá quede, desde nuestra perspectiva, establecido con un cronograma, con un plazo definido, en donde nosotros cuándo vamos a participar nosotros y cuándo vamos a tener ese resultado.
porque si no, vamos a seguir esperando un año más. Yo creo que el tema del no enajenar no pasa porque el IND le haga una exigencia o no una exigencia al municipio, pasa por un tema de voluntad de nuestra autoridad de querer hacerlo. No, pero ya sabemos que se enredó porque Pero ya sabemos que se enredó. pero es que no me está entendiendo. Yo estoy diciendo, la voluntad de no querer enajenar la puede hacer en cualquier momento, no tiene por qué ser porque es un proyecto o no un proyecto, ¿me entiendes? Porque es un tema de voluntad. Él podría firmar una carta pública, por ejemplo, diciendo que ese territorio, ese terreno no se va a enajenar, o no se va a vender, no se hace ninguna utilidad más que una utilidad deportiva, independiente de que haya proyecto o no haya proyecto. Si nosotros como comunidad somos capaces de exigirle o no eso, es un tema nuestro. No es un tema de la autoridad, somos nosotros. De acuerdo, que pensé que era aprovechando esa oportunidad, si no ha sido tan cabonoso para nosotros, que lograr que se definiera, pensábamos que íbamos a tener esa oportunidad, pero ahora nos dimos cuenta que hay otra tramitación que significa que en el fondo el otro proyecto eso no requiere tanto tiempo, y voy a contarles dos cosas. Aquí está el acuerdo de consejo y ya se hizo ese trámite, y como yo les decía, el que no permite enajenar el recinto por 40 años está el acuerdo de consejo de la sesión ordinaria 35 del año 2011, el acuerdo del número 356. Eso es lo que yo mencionaba recién, es que está en trámite en el procedimiento en la dirección jurídica. Pero fue la que en diciembre. Eso es que ese es el término, esa es la conclusión de todo este procedimiento administrativo. ¿Fue en diciembre, disculpa, fue en diciembre de 2011? Sí, fue el 14 de diciembre